esto se vaya incrementando y que vaya sumándose no solamente productos farmacéuticos y productos como los dispositivos médicos que también hoy se trazan, sino que cualquier otro producto, inclusive los descartables en el mundo de la salud. Después vamos a mencionar algo acerca de los medicamentos ilegales y qué está pasando a nivel mundial y local con respecto a la comercialización de estos productos. Luego, ¿qué es lo que debe hacer una empresa que quiere tener trazabilidad? ¿Cuál es la exigencia y qué tiene que ser? Y vamos a compartir también algunos aprendizajes. Y para finalizar, vamos a hacer hincapié en la necesidad de un cambio cultural. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con controles de calidad y todo lo que tiene que ver con la mejora de los procesos de trazabilidad requieren de un cambio cultural. Esto no tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con las políticas que se definan desde los ministerios. Esto tiene que ver con un cambio de set en la cabeza de quienes producen materiales. Porque en el mundo de la salud debería ser un eje de todos la seguridad del paciente. Bueno, dicho esto, voy a comentarles primero qué es un estándar. Porque Jesús nos siempre habla de estandarizar, la importancia de la estandarización. Bueno, un estándar no es más ni menos que la capacidad de una comunidad de negocios de hablar en un mismo lenguaje, poderse comunicar con un mismo idioma. Pero una vez que estos estándares son acordados entre los socios comerciales de una cadena de valor, estos estructuran un grupo de reglas para esta actividad en particular y aplican de igual manera para todos sus integrantes, independientemente de nuestra posición en la cadena de fabricación, distribución y consumo de estos productos. Todo el mundo debería cumplir con estos acuerdos. En la Argentina tenemos la ayuda de que el ANMAT definió qué hay que hacer con esto y lo hizo mandatorio. La verdad que en el mundo este tipo de cosas suelen ser voluntarias. O sea, las comunidades de usuarios para proteger sus productos y la seguridad de sus consumidores acuerdan tener trazabilidad. Bueno, en la Argentina había como un pacto, pero con un incumplimiento irregular. Entonces, ANMAT, a través de una serie de disposiciones que luego vamos a ver, empezó a hacer que esto sea permanente y mandatorio. Y para que un estándar, para que este acuerdo entre los socios comerciales sea útil, tiene que ser abierto, tiene que ser neutral, o sea, neutral que no beneficia a ningún eslabón en particular, sino a su conjunto, que sea de una simple implementación, porque podríamos tener la mejor herramienta, pero si es oneroso, complicada de implementar, no nos sirve, y tecnológicamente independiente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el código de barra, tenemos los códigos matriciales, también está la identificación por radiofrecuencia, pero la tecnología avanza, cambia, y entonces no se puede quedar uno atado a la tecnología que está, sino a la tecnología que sea más eficiente, más económica y más al alcance de la mayoría. Porque, una vez más, cuando esto se hace, no lo puede hacer un grupo, lo tiene que hacer el conjunto. Entonces, temas importantes para que entiendan qué es GC1. GC1 hace su primer hincapié en la capacidad de identificar los materiales, todos los productos, sus ubicaciones, las empresas y las unidades de transportes, todas deberían tener un tipo de identificación para poder tener un registro. Esto es lo que nos permite tener conocimiento y, como se dijo antes, y estoy totalmente de acuerdo, trazabilidad es gestión, es la capacidad de gestionar. Y para gestionar yo no puedo gestionar lo que no identifico y no puedo gestionar lo que cada quien llama de una manera diferente. Entonces, en el mundo de la identificación de los estándares GC1, no solamente los materiales en todos sus niveles de agregación, sino todos los actores dentro de la cadena de fabricación, distribución y consumo, pueden tener una identificación unívoca a nivel mundial, que no se repita en ninguna parte del mundo. El segundo paso es la capacidad que tienen las compañías de capturar información sin equivocación.
Y entonces ahí viene la simbología. ¿Cómo identifico físicamente un producto y a esa simbología le cargo datos para que luego con pistolas o con celulares podamos recuperar información? Ya sea que la información vaya cargada dentro del código como tal, del símbolo de barras o del símbolo matricial, o para ingresar a una base de datos a recuperar los datos almacenados en una base de registro. Y el último punto que es fundamental para todo esto es nuestra capacidad de compartir información. ¿Y qué datos debemos compartir? En un mundo comercial, lo primero que debemos compartir son nuestros maestros de productos. Porque en el mundo comercial se trata de fabricar, comprar y vender. Entonces, deberíamos tener maestros de productos donde todos los materiales tengan un número de identificación y coincidamos con la descripción, que la descripción de ese material sea la misma para yo que fabrico y para quien compra. Esto que parece tan obvio y tan elemental, créanme que no pasa. Todavía pasa con hospitales que llaman a los productos una vez que ingresan, los modifican, los transforman y les ponen un código interno. Y ahí muere la trazabilidad. Entonces, esto pasa aquí y no es un mal de Argentina, es un mal de todo el mundo. El creer que yo tengo la mejor manera de codificar el producto. ¿Por qué? Porque yo pensé en un sistema donde los dos primeros dígitos me dicen qué familia de producto es, los dos siguientes dígitos me dicen qué tipo de material y los otros dos productos me dicen el material y lo que sea. Y uno dice, bueno, ok, desde la lógica está bien la forma que pensaste identificar un producto, pero ¿cuál es el problema? Que tu contraparte comercial o el resto de la cadena lo llama de la otra manera. Entonces muere la trazabilidad, la posibilidad de trazar. Otro punto importante es la capacidad de intercambiar documentos con datos transaccionales. Cuando yo muevo productos a través de la cadena de abastecimiento, no solamente transfiero datos maestros de los productos, sino también órdenes de compra, respuestas a órdenes de compra, facturas, remitos, avisos de recepción. Hay una serie de documentos que hacen al comercio y a la logística que también incluyen datos de trazabilidad, por lo que tiene que haber una interoperabilidad de la información y de los datos. Y esto es totalmente básico en un mundo de trazabilidad. Y finalmente los datos de evento de un producto, y eso es la trazabilidad pura. ¿Qué sucedió con el producto? ¿Dónde se fabricó? ¿Dónde se modificó, perdón? Dónde se almacenó, en qué condiciones se almacenó y si sufrió algún tipo de transformación, qué tipo de transformación sufrió. Todos estos datos que nosotros llamamos datos de eventos es la información de trazabilidad de los productos, que nos cuentan la historia del producto como tal. Con todas estas herramientas, nosotros venimos trabajando con diferentes organismos del Estado, desde el Ministerio de Seguridad, al INTI, desde el INTA para el uso de el cannabis medicinal, o como les comentaba antes con ANMAT, para todo el mundo de la trazabilidad, o en su momento con el programa Remediar, para la trazabilidad de todos los productos que el programa Remediar envía desde el Ministerio a 8.000 puntos de consumo de medicamentos que provee el Estado, o al menos estaba proveyendo hasta este momento. Entonces, nosotros intentamos aproximar, llegar con estas herramientas al Estado para que los regulados, para que las empresas que tienen que cumplir con regulaciones, puedan cumplir con las mejores herramientas y con herramientas que en otras partes del mundo ya se utilizan. No hay que reinventar la rueda, hay que trabajar con lo que existe, ya fue eficiente, porque los costos de reinventar son altos. No digo que está mal innovar. No digo que está mal innovar, podemos tener mejores ideas y entonces las podemos transformar desde aquí en un nuevo estándar, pero tenemos que tener la certeza. A ver, entonces, hoy estamos trabajando, celebrando ya 50 años, transformando el futuro, transformando con el uso de estas herramientas acá y en todo el mundo. Argentina este año
celebra los 40 años del Código de Barra en la Argentina. Fuimos el primer país en Sudamérica en adoptar codificación para los productos comerciales. Y esto es una muy buena noticia, una muy buena noticia. Y estos dos códigos que vemos, el de arriba es un código bidimensional que se llama GS1 Data Matrix, es el que adoptó el mundo de la salud a nivel mundial. Existen más de 75 entes regulatorios en el mundo que decidieron trabajar con este tipo de simbología para la identificación de productos del mundo de la salud. Y el de abajo es uno que ustedes conocen más, que es el QR Code. ¿Sí? Este código de respuesta rápida, esa es la traducción de QR Code, código de respuesta rápida, nació en el mundo del marketing. Entonces está más pensado inicialmente para el contacto de información con los consumidores, pero con intención de marketing. Y luego tenemos el viejo código de barra que todavía hoy sigue siendo utilizado, que es el código de barra que tienen todos los productos cuando uno va a un supermercado o va a una farmacia. El código de barra sigue siendo útil y está hace 50 años y uno dirá, ¿por qué perdura en el tiempo y no fue cambiado antes por otro tipo de tecnologías? Porque sigue siendo útil. Y hay una de las premisas que decía Bill Gates, un niño de 10 años le preguntó a Bill Gates en una conferencia, eh, ¿cuándo debo cambiar mi computadora? Y Bill Gates le respondió, cuando esa computadora no te sirva. Bueno, el código de barra hoy sigue sirviendo. Pero bueno, pero hay otras simbologías como las que tenemos aquí que tienen una gran diferencia. Ocupan menos espacio y nos permiten cargar más información. El código barra solamente nos dice qué producto es. Los otros dos códigos nos permiten cargar información adicional de la producción, como ser el lote, la fecha de vencimiento y un número de serie por estuche, que es lo que exige ANMAT para la identificación de un grupo de drogas. Este tecnicismo, permítanmelo que se los comparta porque tiene que ver con el resto de la exposición, de lo que definió ANMAT. Quizás algunos estén familiarizados y otros no. Un poquito más con este tema de la transformación digital. Tenemos un mundo donde los consumidores cada vez están más expertos en todo y quieren tener más información. Antes iban a Internet para saber la historia de un producto, hoy van a la inteligencia artificial que está reemplazando poco a poco al uso del Internet. Pero físicamente hace falta información que nos conecte con esos materiales, con la información. Entonces, por ejemplo, los prospectos digitales para eliminar papel. Ahora vamos a ver un poquito de eso en detalle. Información técnica más clara y accesible para los técnicos que hacen uso de los materiales. La información trazable que mencionaba recién, como el vencimiento, el lote y la serie del material. Un solo identificador para un consumo seguro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los productos tienen más de un código. Mejor gestión y control del inventario. Esto que parece una cosa menor, puede ser entre la diferencia entre que te operen hoy o te operen mañana o no te operen. Si tenés mal el inventario y no sabés si tenés el instrumental o tenés la prótesis que tenés que colocar en el cuerpo de una persona, tenés la persona internada y te enterás tarde que el producto, el material no lo tenés, después le vas y le contás a los familiares de la persona anciana que se va a hacer un cambio de cadera, le decís, no, lo que pasa es que el médico tuvo una urgencia, una operación de urgencia y lo mandás a la casa. ¿Por qué? Porque no tenés un buen control de inventario y el producto no llegó y vos no sabías. O alguien lo consumió en otra operación porque no lo tenías reservado. Eso pasa, sí, pasa mucho. Y bueno, prevención de mermas, ¿sí? Prevención de mermas no deseadas, digámoslo con claridad, de robos en productos. En el mundo de la salud pasa que todavía se siguen robando productos. Hoy por hoy, con el trabajo de ANMAT, es más difícil recolocar productos dentro del país, productos que se roban. Pero cruzan la frontera de Bolivia y Bolivia tiene un 50% de productos que se comercializan de venta de producto que ingresó por aduana paralela, o sea, producto de contrabando. Entonces, atención con esto.
Y después otro trabajo que hacen muy bien los hospitales, algunos de manera superlativa y muy destacable, como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, la identificación individual de las monodosis que llegan a la cama del paciente, que eso, créannos, salva vidas. Entonces, en el mundo de la seguridad de los productos de salud, poder hacer una unión entre la información física y la digital es uno de los pasos primordiales. Entonces tenemos, como les mencionaba antes, por un lado, el manejo de los inventarios, la trazabilidad, la seguridad del material, la sustentabilidad de las empresas por el ahorro de inversión, por ejemplo, de prospectos, el vínculo con el consumidor, que es algo que las empresas anhelan, y en este mundo digital, donde decíamos recién, de que todo material físico tenga información en la web, logra un acceso a recursos de información que sean confiables, brindados por la compañía y con el resguardo y control del ANMAT, y luego la mejora en los envases para que con un solo código yo te pueda aportar toda la información que necesitas vos o mi contraparte comercial. Entonces, decíamos, tenemos siempre el GTIN. GTIN, las siglas GTIN es Global Trade Item Number, número global de artículo comercial. Este número global de artículo comercial identifica a un material de manera unívoca a nivel mundial. O sea, el código que yo le asigno aquí a un medicamento o a un dispositivo médico o un instrumental quirúrgico, ese número asignado aquí no se repite en ninguna parte del mundo. Eso permite que sea unívoca la información, independientemente, como vemos en el siguiente cuadro, de la simbología que yo utilice, códigos de barra, códigos matriciales o identificación por radiofrecuencia. Hoy la mayoría de los consumidores pueden tener con un smartphone de gama media, no de gama alta, acceso a aplicaciones que con la lectura del código nos brindan más información. ¿Y qué tipo de información? Información nutricional, instrucciones de uso, algunos premios por lealtad al consumo. Estos premios por lealtad al consumo también aplican en salud porque es una de las preocupaciones del farmacéutico tener la seguridad o del médico, saber que el paciente completó el tratamiento. Y entonces la identificación del envase nos permite tener una relación más directa y saber en qué momento completó la toma de, por ejemplo, un antibiótico. ¿Sí? Que sabemos los peligros de cortar un antibiótico. Bueno, portales para pacientes, por supuesto, y muchas más informaciones. Entonces, esto nos permite construir soluciones basadas en datos estandarizados, interoperables. ¿Sí? Y acá cuando hablamos de interoperación, estamos hablando de interoperabilidad, perdón, estamos hablando de la capacidad que deberían tener hoy los hospitales públicos para saber qué droga está en existencia en qué lugar o qué instrumental quirúrgico está disponible en qué farmacia de qué hospital. Esa interoperabilidad nos da solamente la capacidad de tener sistemas conectados y materiales identificados con estándares. Disminuir el número de portadores de datos, como mencionábamos, para que la información del código que sirve para pasar por un punto de venta también me sirva a mí para tener como paciente mayor información. Y apoyar la adopción generalizada de códigos bidimensionales que hoy nos permiten cargar más informaciones. Ustedes saben, en Argentina, el código de barra, como les comentaba, en los productos todavía sigue estando. Ustedes van a la farmacia a comprar un medicamento, si tienen una obra social o prepaga, la farmacia retira el troquel con el código de barra, lo abrocha a la receta del médico, le pone un sello atrás y te hace completar datos. Esto realmente es cavernícola. Pero cavernícola porque desde hace 10 años en la Argentina existen soluciones y herramientas que parte del Estado tiene, por ejemplo, PAMI, para hacer esto, la receta electrónica, de un método ágil para el control de los productos que se consumen. Pero bueno,
tenemos que luchar contra, y ahí viene el cambio cultural también en el Estado, para que mejore todo esto. Y entonces, bueno, hay una transición. Esto es lo que se estima que va a pasar a nivel mundial. O tenemos códigos de barra, va a haber un periodo de transición entre el código de barra y los códigos bidimensionales, que es lo que vemos hoy en la Argentina. Algunos materiales, ANMAT te exige el data matrix y para otros no. Entonces conviven en la farmacia las dos tecnologías. Y el futuro, perdón, y el futuro, los productos van a tener o códigos data matrix o códigos QR code, probablemente dependiendo de qué industria los utilice. Probablemente el mundo de los alimentos y las bebidas o consumo masivo en los supermercados tengan QR code y los productos del mundo de la salud tengan todos un data matrix con más información. Bien, acá Mario, gracias. Aprovecho para poner un comentario y darte que puedas tomarte una agüita, que venimos muy bien con la Gracias. charla. Bueno, aprovechando para decirles que cualquier consulta, comentario, pueden ahí levantar la mano por el chat o escribir en el chat y demás, y vamos recogiendo preguntas, comentarios. O sea, esa es la idea también de dar un espacio. Si no, al final también vamos a abrir a preguntas. Bueno, continuamos. Gracias. Excelente, muchas gracias, Amalia. Me diste la pausa para la agüita. Y un comentario. Piensan que todo esto tiene que ver con la formación profesional de ustedes, pero además esto es importante que lo conozcan porque independientemente de nuestro rol en el mundo de la salud, todos tenemos un rol que es ser paciente. Todos, de alguna manera, antes o más tarde, vamos a ser pacientes de un centro de salud. Entonces, conocer estas cosas realmente aportan valor. Bueno, la industria farmacéutica en la Argentina y en el mundo está trabajando en el etiquetado electrónico de los productos, que también se lo conoce como e-leveling, que es la capacidad de poner un código que nos pueda brindar más información acerca del producto que estamos consumiendo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que nunca, con mi vista nunca lo pude hacer, leer con dicha un prospecto. No hay manera de leer correctamente un prospecto. Vienen cerrados en una forma que nunca los vas a volver a poder cerrar nuevamente, por lo que lo vas a dejar afuera de la caja y probablemente lo pierdas. Viene con una letra muy pequeñita y con una información que a veces es confusa. El mundo de la salud está pensando en reemplazar esto por un código, en este caso, en el ejemplo de un QR code, podría ser que sea un QR code, eso lo va a definir cada ente regulador en el mundo. Ya ANMAT está haciendo pruebas para un grupo de productos, reemplazar el prospecto físico por acceso a la información en una base de datos de ANMAT para que el consumidor vaya a ir a buscar información acerca de el producto que está consumiendo, pero en el mundo se está pensando en otro tipo de unión entre el consumidor y el laboratorio, que es que cada laboratorio tenga su propia base de datos, que no sea una tarea del Estado, sino una tarea controlada y regulada por el Estado, pero que el Estado no entre en el gasto de tener que tener tecnología apropiada para esto. Entonces, ¿qué nos aporta este avance tecnológico? La facilidad de acceso. Voy rápido porque ya veo que me queda media hora y tengo muchísimo para compartir. Facilidad de acceso, información actualizada, permite la inclusión a personas con necesidades diferentes. Nosotros hicimos un trabajo con KM, que es una de las cámaras de la industria farmacéutica, y nos juntamos con las asociaciones de sordomudos para ver cuáles eran sus requerimientos y necesidades para poder leer y acceder mejor a la información, y se hizo un trabajo muy interesante, con propuestas al ANMAT para mejorar esto. Entonces, se mejora la inclusión. Los formatos son, como les decía antes, más amigables y adaptables a la necesidad de la gente medicada. Acompañan una tendencia mundial, porque esto ya no comenzó acá, esto ya comenzó y está en funcionamiento en otras partes del mundo y podemos aprender de eso.
Y hay un interés compartido por incluir el labeling en todos los productos de la salud, no solamente en los productos de la industria farmacéutica, sino en cualquier producto donde haya un técnico con una parte de información que va a tener que tener para saber utilizar correctamente el producto, ya sea bioingeniero, farmacéutico o un técnico que tiene que ver con dispositivos médicos y también con los descartables y por otro lado con los pacientes, por supuesto, que necesitan mejor información. Y ahora ya nos metemos con el mundo de la trazabilidad y qué es lo que hizo ANMAT. ANMAT fue un caso, ANMAT empezó con esto en el 2010. Empezó en el 2010 con una disposición del Ministerio de Salud que exigía que hubiera trazabilidad de medicamentos. La verdad que hubo intentos de que haya leyes de trazabilidad, pero por diferentes motivos, lamentablemente, no llegaban a tener estatus de ley. Se caían antes de tener sanción completa, o sea, recibían media sanción y después perdían estatus parlamentario porque no se trataban y el tema estaba sin definir. Entonces, en el 2010, el Ministerio de Salud promulgó una resolución ministerial que hablaba de trazabilidad y nominó a ANMAT para la implementación. Entonces, para los que no conozcan cómo se distribuyen los productos en la Argentina, se los cuento muy rápidamente, para que entiendan cuál era el desafío de ANMAT en esto. Por un lado tenemos laboratorios que pueden fabricar o pueden importar productos con autorización y certificación de ANMAT. Los laboratorios pueden distribuir los productos a través de sus transportes u operadores logísticos. Por otro lado, tenemos distribuidoras. Las distribuidoras son un tipo de empresa que comercializa productos por cuenta y orden de diferentes laboratorios. Entonces se encargan del acopio y la venta de estos productos que fabrican algunos laboratorios del país. Estos son los canales principales de comercialización. Luego tenemos las droguerías. Las droguerías son mayoristas que compran productos materiales a los laboratorios, fabricantes de otros productos, por supuesto, para luego recibir desde los operadores o desde las distribuidoras grandes volúmenes y encargarse de la tarea más difícil, que es entregar logística a los lugares de consumo, que son las farmacias, o sea, las tiendas de venta de medicamentos o las farmacias hospitalarias, ¿sí? Entonces, esa tarea es muy compleja porque la cantidad de farmacias distribuidas en el país es de aproximadamente 13.000 y muchísimos también hospitales, clínicas, sanatorios que necesitan recibir productos. Y estas droguerías llevan hasta 3 veces por día materiales a estos puntos de consumo. Entonces, ahí fíjense el costo logístico impresionante que hay para que un producto llegue en tiempo y forma en el lugar al que se lo necesita. Esto no lo digo para justificar el costo de los medicamentos, que por cierto siempre me parecen elevados, pero hay costos vinculados a esta logística, que es el principio de la trazabilidad de la que estamos hablando. Y estos lugares son los que están habilitados para que el paciente o el consumidor vaya a tener contacto con el medicamento, porque hay un farmacéutico, un director técnico ahí que es responsable por la comercialización de estos productos. También tenemos otro canal de venta que cada día se vuelve más popular, que es el Internet. Cada día se habilita más a las plataformas de comercialización de materiales sanitarios por Internet. Pero tenemos un problema. Yo no quiero demonizar las plataformas de comercialización electrónica, pero la Interpol nos dice que el 50% de los medicamentos que se venden por Internet son falsificados, son productos ilegales. Entonces, ahí atención, no es que hay que prohibirlos, no es que hay que segregarlos, hay que regularlos para que sean seguros. Y después, por supuesto, teníamos en la Argentina el intento de la venta de productos ilegales, que era muy grande. ¿Y qué entendemos entonces
cuando decimos que es un problema mundial. Decimos que a nivel mundial el 30% de los medicamentos que se comercializan son ilegales, probablemente falsificados, pero también hay otro tipo de ilegalidad, después lo vamos a ver. Asia, África y América Latina son los territorios más impactados por esto. Y este negocio, este comercio genera millones, millones y millones, y es muy difícil de controlarlos. ¿Sí? Blanquean dineros en todo el mundo, es muy difícil de controlarlo. La cantidad de personas que mueren año a año es más de 1 millón de personas y es un negocio más redituable que el de la venta de drogas prohibidas o la venta de armas. Fíjense de lo que estamos hablando. Lamentablemente este negocio crece, no disminuye, pero como lo hizo la Argentina, otros países están tomando medidas de control seriado de productos para poder combatir con esta venta de productos falsificados. Entonces, una definición de medicamento ilegal. Por supuesto, la falsificación de un producto es un producto ilegal, pero también un producto que es robado y vendido, aunque sea original, es un producto ilegal. La adulteración de un material, un producto genuino que yo le cambié el contenido o le adulteré el contenido, es un producto ilegal. La comercialización sin aprobación del ANMAT es un producto ilegal. Con información falsa o engañosa en su prospecto o en el envase o en la publicidad lo convierte en un producto ilegal. Incumplimiento de la cadena de frío. Argentina es un país que tiene una extensión con unas ventanas térmicas que cambian de Ushuaia a La Quiaca, y entonces el transporte sin control de cadena de frío es ilegal en nuestra Argentina. Hay buenas prácticas de distribución que ANMAT todos los años brinda cursos de esto, y este es uno de los temas más difíciles de controlar. Canal ilegal de ventas, un canal no autorizado. Si yo vendo un lugar fuera de una farmacia o lo entrego, es ilegal. Yo no puedo. Venta ilegal, me refiero a que llega un paciente por otros canales que no sea un hospital o una farmacia. Ingreso ilegal al país, lo que les contaba recién de Bolivia, que cuando fui a reunirme con el Ministerio de Salud me decían que el 50% de los productos, el consumidor promedio de Bolivia lo acepta, sabiendo que es de contrabando. Y ahí hay un tema de precio. Si es más barato, prefiero cerrar los ojos y confiar que el producto no me va a hacer daño. Y el último es el producto inexistente, que es la forma de ilegalidad más absurda que en nuestro país sucede, que es cuando alguien dice haber dado un producto a un paciente, llena una receta, le abrocha un troquel de un producto que nunca se comercializó y pasa por la Superintendencia de Servicios de Salud para cobrar por un tratamiento que nunca se dio. Y eso tiene un impacto en las arcas del Estado que es brutal. Allá por el 2010 era brutal, ahora no. ¿Por qué? Por este trabajo que hizo la ANMAT en conjunto con el Ministerio y la Superintendencia de Servicios de Salud y por supuesto con la colaboración de la industria. Eso permite controlar que estos productos inexistentes sean comercializados. Pero pasaba. Alguno de ustedes, quizás alguno memorioso, recuerde de que hubo un escándalo en la bancaria donde se descubrió una instalación de productos inexistentes. Tenían bolsas con troqueles de productos que no existían. Y no fue solamente la bancaria. Otras obras sindicales, y esto una vez más, no es para demonizar a las obras sociales sindicales, es para decir que la falta de control en ese momento permitió que se le estafa el Estado en muchos millones. ¿Sí? Entonces, aprovecharse de la solidaridad del Estado en la cobertura de medicamentos realmente es vergonzoso. Luego teníamos temas de falsificación, esto es del 2004, esto es del ANMAT, Jextafer, yo no sé si alguno también recuerda, una falsificación del Jextafer de un laboratorio británico con mucha seguridad en su fabricación y comercialización como AstraZeneca,
permitió que embarazadas y sus niños fallecieran o tuvieran daño por la falsificación de estos productos y el consumo de estos productos. El producto tenía suplemento de hierro, pero tenía el 500% de lo que soporta un ser humano. 500% más, que es el hierro que se le aplica a una yegua de carrera. ¿Sí? Entonces, mataba o dañaba a la madre y a la criatura. Esto pasó aquí en la Argentina. Cuando le mostraron estos dos envases, estas dos cajas, no las ampollas, sino las cajitas, al doctor Blanco, con el que tuve la posibilidad de conversar en ese momento, no podía diferenciar cuál era la original y la falsa. ¿Saben cómo se dio cuenta de que era una falsificación? Por el gramaje de la cartulina que componía la caja. Fíjense, el trabajo artesanal del falsificador fue muy bueno y eso es lo que causó muerte. Pero la mala noticia era que no había un sistema de trazabilidad, por lo que 5 años después de la tragedia seguía circulando unidades falsificadas por las farmacias en nuestro país. Una de ellas a 5 cuadras de la ANMAT. A ver, esto lo cuento para que tengamos noción de la importancia de la trazabilidad. Esto es simplemente mostrarle la droga más falsificada a nivel mundial, al menos en algún momento. Una era fabricada por Pfizer con mucha seguridad y otra era hecha en este lugar con una pequeña tolva industrial casera y picando, vaya a saber qué, para darle el color. Estas son fotos de allanamientos que hizo ANMAT. Ahí se ven unas blisteras donde ponen las pastillas falsificadas. Esto es en Ciudad de Buenos Aires. Estos son otros productos en algún momento populares, como la Novalgina o la Buscapina, donde visualmente para alguien que no sea farmacéutico es muy difícil identificar a primera vista cuál es el producto falsificado y cuál es el original. Por ejemplo, no es una falsificación, sino una adulteración. Este es un producto oncológico, una droga oncológica Maptera de Laboratorios Roche, que le cambiaban el contenido por agua destilada. ¿Cómo se dieron cuenta? Se dio cuenta una enfermera, y por esto es tan importante la formación de todo el cuerpo de un hospital y no solamente de los farmacéuticos o doctores. Una enfermera que vio que la gomita tenía ya pinchaduras previas. Por muy pequeñas, la alarmó, hizo el comentario y se descubrió en el análisis de que lo que tenía era agua destilada. Entonces, muy rápidamente, esto se los comentaba antes, hoy los productos tienen un troquel, en el troquel está el número del troquel, la descripción de la droga y un código de barras del estándar GC1. Ese código está compuesto de dos partes, uno es el símbolo, el nombre del símbolo es el EAN13, EAN13 por la sigla en inglés, European Article Numbering, porque los europeos generaron este código de 13 posiciones. Y luego el GTIN, que le decía Global Trade Item Number, que es el número que en realidad identifica el producto. Independientemente del símbolo que lo transporta, el dato que identifica ese material comercial es este código. ¿Qué otros datos tiene el estuche? El estuche tiene datos de fecha de vencimiento y lote. En este caso vemos un grabado por punzonado y otro por inkjet. Vean que el inkjet es superior para la lectura visual, pero los dos tienen un problema, es que hay que cargar los manuales y cualquier dato que se carga manual es fuente de error y hay que tender a eliminarlo. Entonces vemos acá una cajita de un producto del laboratorio Roche ya identificado, acá vemos mejor el detalle, de los 4 datos que exige ANMAT, GTIN, número de serie, fecha de vencimiento y lote. Y la otra imagen, lo que vemos es una etiqueta rota, porque ANMAT exige en la disposición que no sea cualquier tipo de material el que compone la etiqueta, sea un tipo de polipropileno especial que vulgarmente se lo conoce como cáscara de huevo, porque es muy frágil y si lo queremos retirar para cambiar la etiqueta, se destruye. Entonces, bueno, esto ya se los comenté.
era a la disposición del Ministerio de Salud. Ustedes van a tener la presentación, por lo que después pueden ver más en detalle esto. Bueno, ANMAT sacó una serie de disposiciones. Estas disposiciones alcanzan a diferentes tipos de drogas, ¿sí? Empezando por drogas de alto costo y baja incidencia, drogas de menor rotación, que eran las más falsificadas por el costo y tenía que ver con drogas oncológicas, antirretrovirales, hemofilia y algunas otras patologías especiales que hacían que las drogas sean en particular caras. ¿Y cuáles eran los eslabones que estaban alcanzados? Como les comenté antes, laboratorios, las distribuidoras, sus operadores logísticos, las droguerías, que son los mayoristas, las farmacias comunitarias y cualquier tipo de establecimiento asistencial que vendiera estas drogas. Las disposiciones de ANMAT, este numerito D es de disposición y a continuación el número de disposición, son las que te dice el número de disposición que fue sacando gradualmente ANMAT. No es que salieron todas juntas, fueron saliendo en diferentes años. Esto tuvo un crecimiento hasta cierto punto. Bueno, esto es un número que probablemente ya esté desactualizado, que es la cantidad de drogas dispensadas que pasaron por el sistema, la cantidad de drogas trazadas que pasaron por el sistema y el número de transacciones. En ese momento, cuando tomé el dato, eran más de 2.000 millones de transacciones que habían pasado. Imaginen en el 2010 de productos sin registro de transacciones a pasar hace poquitos años a más de 1 billón de transacciones de registro de movimiento de materiales entre los actores de la cadena de abastecimiento. Y esto no solamente le daba al ministerio la seguridad de los pacientes, sino que además le permitía información sanitaria muy rica para saber qué drogas había en qué lugar y hacer un seguimiento de los stocks de la existencia física de drogas por lote, por fecha de vencimiento, para saber qué producto estaba y cuándo se vencía, la trazabilidad por tipo de droga, la trazabilidad por tipo de lote. Y mucho más información. Estos son ejemplos. Pero el Sistema Nacional de Trazabilidad ANMAT nos brindaba toda esta información, además de permitir eliminar a los actores que querían poder poner productos falsificados o ilegales a la venta. Entonces, ¿qué es lo que que exige el ANMAT? Que todos estos actores tengan una identificación que se llama GLN, por su sigla en inglés, Global Location Number, ¿sí? Que es número de localización global. Este número de localización global es un número irrepetible que GS1 le asigna a cualquier compañía cuando se inscribe, de forma automática, independientemente que seas de salud. No importa de qué sector industrial o de comercio seas, te inscribís y tenés un número que te identifica. Ese número es el GLN. Nosotros le llamamos GLN madre porque identifica a esa entidad como una entidad legal. Y de esta manera es como ANMAT llama a las empresas en el Sistema Nacional de Trazabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema de ANMAT es un sistema de traza logística, no comercial, y quiere saber por dónde transitan o se depositan los productos. Entonces, quiere tener un número de localización global. Ese número de localización global está vinculado a coordenadas de GPS para que se sepa dónde está físicamente más allá de la descripción que vos le cargues al Sistema Nacional de Trazabilidad cuando te das de alta. Y tiene que coincidir con las habilitaciones previas que te haya dado el ANMAT. Entonces, todos estos actores habilitados para la comercialización tienen este GLN madre. Y con este GLN madre generan lo que se llaman subGLNs. ¿Por qué? Porque vos podés tener más de un depósito, pero una sola identificación como compañía. Entonces generás para esos diferentes lugares físicos subGLNs. Porque atención, vos vas a tener que informar el movimiento de producto cuando lo muevas incluso entre depósitos propios. Si esos depósitos están por fuera de tu depósito original y vas a hacer ese movimiento, vas a tener que trazar este producto. Esto mismo
gente pasa con los dispositivos médicos. Yo hablo de productos farmacéuticos, pero es la misma situación la tienen los dispositivos médicos que hoy están alcanzados por las disposiciones de trazabilidad por serie de ANMAT y cualquier otro producto probablemente que se incorpore al mundo de la traza por ANMAT respete este mismo espíritu, esta misma lógica y utilice las mismas herramientas. Entonces decíamos, cada uno tiene su GLN y después exige que los materiales tengan el GTIN, el Global Trade Item Number o número global de artículo comercial. Independientemente que el producto sea importado, si lo traes de afuera, sos un laboratorio que importa materiales, tenés la necesidad de ponerle o en origen, haciendo un acuerdo con el fabricante, o localmente vos como dueño del certificado, ponerle un GTIN a ese producto. ¿Ok? Y solamente se exige que el GTIN sea colocado en el estuche secundario, no en el primario, que es el blister, y tampoco en las cajas que agrupan o las unidades de transporte. Pero afortunadamente en nuestro país, las distribuidoras y droguerías hicieron acuerdos para qué, para que las unidades logísticas también tengan identificación y también trabajen con el estándar GC1 sin necesidad de que sea un requerimiento mandatorio por parte del ANMAT. ¿Sí? Entendieron que era una herramienta de valor. Entonces, los 4 datos que decíamos que hay que utilizar son el GTIN, número de lote, fecha de vencimiento y número de serie. Todos estos datos tienen una estructura, un formato físico. No nos vamos a poner en esa parte técnica, pero sepan que hay una forma de grabarlos dentro del símbolo que le permite a los lectores saber que lo que está leyendo es un GTIN, un lote, un vencimiento y una serie. ¿Sí? Puede reconocer el sistema de forma automática con la lectura de qué tipo de datos se trata. Esto se lo muestro simplemente de forma ilustrativa. Es algo que yo le propuse a ANMAT en su momento. ANMAT le pareció una buena idea, pero no le pareció oportuno en ese momento hacerlo. Era que en los puntos de venta de farmacia, cuando vos vas a comprar un medicamento, el ticket de venta te diga la información del punto de venta, la fecha y la hora. Esto sí, hoy está, todos estos primeros datos están, pero además que te diga el GTIN, la fecha de vencimiento, el lote y el número de serie del estuche que te estás llevando. Y vos te vayas con un documento de traza como consumidor, si en ese momento había mucho miedo de que siguiera habiendo en el país este producto falsificado, porque ustedes saben, el ANMAT tiene un régimen que alcanza el tránsito interjurisdiccional y la ciudad de Buenos Aires. Somos un país federal, entonces los ministerios de salud en cada provincia tenían autonomía para elegir qué disposiciones de ANMAT querían poner en práctica y cuáles no. Entonces eso demoraba la seguridad. Vaya a saber las razones, seguramente debería haber muy buenas razones por no querer tener trazabilidad, tal vez estadísticamente no tenían casos, no lo puedo saber. Pero no todo el país tuvo trazabilidad al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es asegurar los 5 correctos del paciente, que cualquier enfermero sabe, que es el paciente correcto, con el producto correcto, por la vía de administración correcta, en la dosis correcta y en el momento correcto. Esto es lo que cualquier institución de salud tiene que asegurarle a un paciente, que no le están dando una droga equivocada. Esto pasa, lamentablemente pasa, no aquí en la Argentina, porque a veces pensamos que nos pasa a nosotros porque somos tontos. No, esto le pasa a todo el mundo. Las drogas que se dan a los pacientes por distracción del enfermero y no están identificadas y no se hace una validación a pie de cama, pueden tener errores. Entonces, hoy afortunadamente con cualquier celular de gama media podríamos, con una aplicación muy simple, saber qué es la habitación correcta, con el código de GLN que identifica la habitación,
que es el paciente, si le leemos la pulsera, con una clave de identificación para pacientes que en el mundo de GC1 se llama GSRN. No voy a poner mucho en esto porque si no, no termino, me quedan 6 minutos y tengo como para media hora más. El GTIN, que identifica el material que le estoy dando a ese paciente, y ese material me va a decir la droga, ¿sí? Y la vía de administración, ¿sí? Y la potencia de esa droga, y también me va a decir que es el momento justo en el que le tengo que administrar la droga. Si fuera un antibiótico, ustedes saben de la importancia de esto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las empresas que tienen que cumplir? Primero es no asustarse. Luego, saber que tienen que generar etiquetas o impresiones para las cajas. La verdad que ANMAT en las disposiciones dejó libre que cada quien puede elegir colocar una etiqueta o imprimir sobre el estuche. El 100% de las empresas, o el 99%, no el 100%, el 99% de las empresas eligió colocar una etiqueta. Otro dato importante, el ANMAT te daba a elegir entre 3 tecnologías: códigos lineales, Data Matrix, que es el código bidimensional del estándar GC1, o un estándar GC1 para identificación por radiofrecuencia, que tiene unas potencialidades de uso muy buenas, pero le dijo a la industria: autorregúlense en este punto, no te voy a exigir la tecnología. Pero bueno, por un pedido de la industria del comercio, de la parte farmacéutica y hospitalaria, la industria farmacéutica definió utilizar Data Matrix. Entonces, en un 99%, todos los productos trazados por serie en Argentina tienen un Data Matrix. Luego, saber que esa etiqueta que pongas tiene que tener las características que te indican MAT en las disposiciones. Y otro tema que no es menor es proteger las aperturas de la caja del producto, que te podría generar algún tipo de cambio del contenido. La verdad que ANMAT, por un poco de presión de la industria, dejó esto sesgado solamente a los productos de venta bajo receta. Pero todos los productos deberían tener este tipo de protección. Hay laboratorios que lo hacen de todas maneras y otros que no protegen el estuche del medicamento. Otra cosa que te pide ANMAT es que lleves el producto a GS1 para que hagamos un control de la calidad de la lectura, y esto no es caprichoso. ANMAT sabía que el primer país que empezó a trazar productos, que fue Turquía, 2 años antes que Argentina. Argentina fue el segundo a nivel mundial y el primero en toda América. Turquía había tenido un problema, es que los laboratorios imprimían códigos que no se leían. Y el esfuerzo de imprimir todas las cajitas con número de serie para que en el punto de venta después no se lea, era realmente un problema. Advertido de eso, le decían: hace muestras, ya llevalas al laboratorio de GS1 para que te las controlen de forma gratuita y te den una respuesta. Eso también hace a la calidad de la trazabilidad. Esto lo voy a pasar muy rápido porque son las cosas que tienen que hacer los farmacéuticos y no sé si hay gente de la industria farmacéutica aquí. Entonces lo voy a pasar. Hay una serie de cosas que tienen que cumplir, que son los puntos donde tienen que informar al sistema de trazabilidad todos estos datos. Después, si quieren, los revisan en detalle, pero no habiendo farmacéuticos lo voy a pasar rapidito. Ahora sí les voy a mostrar cómo funciona. El tema funciona así. La autoridad sanitaria definió tener una base de datos centralizada que acopie la información de todas las transacciones, todos los movimientos de un producto que fuera alcanzado por las disposiciones de trazabilidad. Entonces los actores tenían que estos datos, que es de qué GLN a qué GLN se movía el producto, qué productos, o sea, qué GTIN se movían con sus lotes, series y vencimientos, y además exigía que se agregue el número de facturas si era un movimiento comercial o un remito si era simplemente un movimiento logístico. Todos estos datos los actores tenían que empezar a cargar. Entonces el laboratorio decía: hoy saco de cuarentena estos productos, los tengo listos para la venta, los voy a mover a este distribuidor. Ese movimiento indicaba a qué GLN del distribuidor con todos estos datos que vimos antes. Y ahora el distribuidor que recibía tenía que revisar lo que recibía y decir: todo esto que recibí es lo que informó el laboratorio. Y así
en cada paso. Esto es lo que te exige el ANMAT. Alguien declara información y otro acepte que los datos que declaró el eslabón anterior son correctos. Ahora, esta es la cadena completa de los eslabones alcanzados. ¿Qué sucede cuando hay diferencia entre lo que una droguería informa y una farmacia declara? La droguería dice que mandó estos GTN y estas series, pero la farmacia dice que recibió, escribe en el sistema que recibió GTNs o series diferentes. Se enciende una alarma en el ANMAT, en el sistema, y le dice qué actores están involucrados, qué producto, qué cantidad de producto, qué tipo de droga, y le permite tener una acción rapidísima para intervenir. Esto en algún momento ANMAT esperaba que el paciente lo tuviera disponible. Lamentablemente el paciente no hace uso de esto, confiando que los eslabones anteriores hayan hecho lo correcto. Muchos de ustedes pensarán, y entonces Mario, ¿qué pasó con el fentanilo? ¿Por qué las alarmas no sonaron? Porque el fentanilo no estaba alcanzado por la trazabilidad por serie. ¿Por qué el fentanilo no estaba alcanzado, al igual que otras drogas críticas como los psicotrópicos, que en algún momento estuvieron alcanzados? Por el lobby de los laboratorios que decían que el costo de la trazabilidad para este medicamento o para este tipo de medicamentos con rentabilidad muy baja deberían ser excluidos de las disposiciones de trazabilidad. Ok, vamos a pasar esto. Entonces, ¿qué fue lo que se aprendió? Y acá nos aproximamos un poco al cierre, un poco nada más. Aprendimos que nada es tan difícil como parece ni tan simple como lo pintan. No es que la trazabilidad es plug and play. A la trazabilidad hay que dedicarle tiempo, hay que planificarla y hay que acordarla. No es algo que haga uno solo, tiene que haber un compromiso de la dirección, del laboratorio, de la droguería, de la distribuidora, de la farmacia o del hospital. No es un tema menor, no es un tema para que, se lo tiro para que lo haga el tercer técnico de la farmacia en la farmacia. Tiene que haber un compromiso permanente para que suceda. Pero bueno, hace falta involucrarse con herramientas. ¿Qué te pide el ANMAT? El ANMAT te va a pedir que tengas una computadora, que esa computadora tenga un token, ¿sí? De ese token es responsable el farmacéutico, no es el que va a informar las transacciones, el farmacéutico va a delegar la tarea, pero va a ser su responsabilidad que la información que se cargue y se informe al ANMAT sea la correcta. Y por supuesto una conexión fiable a Internet para que no haya demoras en el intercambio de datos. Este es un tema importante, adueñarse del proyecto. Uno no tiene que hacer esto porque lo exige la autoridad sanitaria, lo tiene que hacer porque es responsabilidad del bioquímico, del farmacéutico a cargo de esa farmacia. Entonces, hay que adueñarse del proyecto y no simplemente pensar lo hago por cumplimiento de algo que es mandatorio. Otro dato, salte de su escritorio ya. Hay que conocer a detalle cómo es la práctica. Y esto se lo digo yo siempre a las autoridades sanitarias. La autoridad sanitaria en otros países, créanme, cree que se hacen las cosas de una manera y en la práctica se hacen de otra. Hay como una distancia entre el que regula y el regulado acerca de cuáles son las posibilidades para hacer esto correctamente. Entonces, hay que comprometerse con esta tarea. Esto es importante, escuchen a quienes ya están trazando. Y esto lo decimos, ya sea que es un país que tiene esto como mandatorio o ya sea que tienes una empresa que ya lo hace con buenos resultados. Hay que generar ahorro de costos y el costo del aprendizaje, de los errores en el aprendizaje pueden ser altos. Entonces, siempre recomendamos esto. No todo es tecnología, ponga foco en las personas y en el equipo. Esto es algo que no me canso de decirlo y tiene que ver con el cambio cultural del que ahora le voy a hablar. Es importante comprometer a la gente. No importa cuán buena sea la tecnología. Yo he visto
en hospitales, procesos robotizados, donde pone la mano el hombre, si está distraído, no está comprometido con la tarea, se equivocan y tuvieron la oportunidad de equivocarse delante mío después de haber implementado un sistema automatizado de $1.000.000. Entonces, guarda, esto no es tecnología, esto es compromiso de las personas. Recomendación: iniciar con pocos materiales, ir sumando en etapas para poder ganar experiencia, ir haciéndolo poco a poco. Este otro tema también es importante. Uno es miembro de una cadena de valor. Uno tiene un eslabón previo al que le compra materiales, de quien recibe materiales y a quien le envía después materiales. Entonces, uno no puede hacer esto sin trabajar con los socios comerciales. Tiene que haber acuerdos de trabajo en conjunto. Y por supuesto, el mensaje es también: sáquele provecho a la inversión, porque esto no sirve simplemente para cumplir con disposiciones que salvan la vida de terceros. Esto sirve para generar mejor información y mejor gestión de los materiales dentro de la compañía, gestiones de producción, gestiones de almacenamiento, de logística, que son los que terminan encareciendo a los medicamentos al final del día. No solamente los 10 años de investigación que invirtió un laboratorio con una universidad a la que le pagó, sino todos los procedimientos tienen costos que podemos eliminar. Dicho esto, las palabras de Peter Drucker: la cultura se desayuna a la estrategia. Yo puedo plantear la mejor estrategia, pero si no hay un cambio cultural previo, desde la alta dirección hasta el último eslabón dentro de mi equipo de trabajo, esto no sucede, o peor, sucede mal. Invertí tiempo y dinero, igual fallo, me frustro y creo que no sirve, ¿sí? Entonces, la experiencia nos cuenta esto. Este tema también es importante. Falta de compromiso y liderazgo, no hay trazabilidad. O sea, ¿qué lugar ocupa la seguridad de los pacientes en la agenda de trabajo? Si no es número uno, muchachos, dedícanse a otra cosa. No podemos pensar en trazabilidad sin este compromiso y liderazgo. Colocar la productividad sobre la seguridad, no sé si lo escucharon, en la Argentina pasa: médicos durmiendo poco y mal, y los sistemas de trabajo privilegian la productividad sobre la seguridad. Entonces, por definición, son inseguros. Hasta el día que todo lo maneja una inteligencia artificial, y mientras que intervengan gente, no podemos poner la productividad del personal y los recursos del mundo de la salud por sobre la seguridad de lo que están haciendo. Resistencia a invertir tiempo y dinero. Las empresas, muchas, y lo he escuchado y lo he discutido con más de un CEO dueño de compañía, diciendo: a mí no me pasó. Entonces, como a mí no me pasó, o a mi provincia no le pasó, vamos a esperar que pase para invertir. Sin inversión no hay calidad y mucho menos seguridad, ¿sí? Acá no hay secretos. El escepticismo, que tiene que ver con algo que les contaba antes. Encontrarme profesionales escépticos diciendo: no sé si es tan grave. Desde laboratorios que me decían: Mario, no hay 10% de medicamentos falsos en la Argentina. Si hubiera 10% de medicamentos falsos, estaría la gente muerta en la calle. Bueno, hay como un escepticismo a la hora de invertir y de comprometerse con esto, ¿no? Luego, otro problema: el individualismo. Esta es una teoría muy compleja y no soporta prácticas dependientes. Tiene que ser interdependientes las áreas. Es imposible crear un ambiente seguro de trabajo sin un equipo. Esto tiene que ser no solamente el farmacéutico, tiene que estar también el señor que recibe en el depósito, tiene que estar también la gente de sistemas, y hoy más que nunca, que todo pasa por la informática. Tienen que estar los directores, obviamente, el área de calidad, pero también tiene que estar el área de comercial de la institución. Esto va a tener costos, pero va a asegurar un mejor trabajo. Si no, pregúntenle. Esto lo escribió el doctor Fabián Vítolo, no sé si lo conocen. En nuestra página hay una entrevista que le pudimos hacer acerca de seguridad de paciente. El doctor Vítolo, además de ser doctor,
trabaja para una aseguradora que asegura a hospitales por mala praxis. Si escuchan las cosas que dice acerca de las fallas que hay en calidad y seguridad por pequeños ahorros que a alguien se le ocurre hacer en una institución, se volvería esto mucho más alarmante. Realmente el trabajo que hace el doctor Fabián Vítolo en concientización de los hospitales es genial y por suerte lo tenemos en la Argentina. Y después, discrecionalidad. Los sistemas son permeables a decisiones autónomas. Son altamente, esto los convierte altamente en sistemas inseguros. Si se quiere avanzar en seguridad, los profesionales deberán ceder algo de su autonomía. ¿Qué quiere decir esto? El profesional cree que lo sabe todo. A veces nos encontramos con doctores que creen que lo saben todo. Es un grave error. Pueden ser eminencias en un tema específico, pero no eminencia en todo. Entonces, hay que trabajar mancomunadamente, saber escuchar, ¿sí? No pueden trabajar de manera discrecional. Tolerancia al error, esta es otra cosa que hemos visto. Nos hemos acostumbrado al error y una deficiencia en la seguridad. Y los errores son considerados fatalidades. Y cuando te dicen que es un accidente por desidia no es accidente. ¿Sí? Es mala praxis. Cuando no hiciste lo que tenías que hacer, y acá, por favor, no me estoy poniendo en ningún lugar de superioridad, les pido mil disculpas, por favor, si cuando yo les comento esto parece que estoy con el dedito señalando. Fue nada más lejano a mi intención de hacer esto. Pero sepan que esto pasa y la tolerancia al error pasa. Cuando vamos a un hospital y nos dice, pero nos pasa poco, o nos pasó una vez, alguna vez, ¿y qué hiciste? No, no, vamos a ver, no, no. Si te pasó, te puede volver a pasar y se puede transformar en una tragedia. Entonces, cero tolerancia al error, que no significa castigo, ¿sí? Que es el siguiente punto, porque en los hospitales o en los lugares de salud donde se castiga el error de una manera terrible, nadie confiesa que hay un error en el sistema, que hay una falla en el procedimiento. Nadie dice abiertamente hay que corregir esto. Entonces, en algunos hospitales es inviable escuchar a una enfermera diciéndole a un doctor, doctor, se está equivocando. O a un técnico de farmacia decirle al doctor, no, está colocando mal este instrumental, señor, esto no se coloca de esta manera, esto se coloca de esta otra manera. Entonces, guarda con las culturas del castigo. En muchos hospitales se permiten hacer denuncias anónimas para después poder atenderlas. Y la falta de consenso. Un obstáculo para implementar planes de seguridad es la falta de consenso acerca de qué es lo relevante, cuál es el punto más importante por el que debemos empezar. Por lo que hace falta, por supuesto, trabajar en acuerdos. Entonces, la trazabilidad es muchas cosas y impacta en muchas tareas dentro de los hospitales. Sí, muchas tareas se ven muy bien impactadas. Si lo trabajamos todos con sistemas interoperables, con estructuras de datos compartibles, todo esto se vuelve una tarea mucho más simple. Bueno, gente, esto tenía para compartirles. Yo no sé si hay algunas preguntas, Amalia. Gracias, Mario. Súper interesante. Vamos a abrir, no sé, dejamos abierto el espacio. Bueno. Bueno, parece que he sido muy elocuente, pero Sí, de yo todas maneras, quería hacer una observación que me llamó la atención, Mario, en un momento dado. sí, Yo tengo una hija que vive afuera y me dijo, vení, vacunate acá de COVID, bueno, todas esas cosas que pasamos todos, ¿no? sí, Y cuando llegué, era la monodosis, ¿no? Em, la de Johnson, no sé cómo le decíamos nosotros. Y cuando llegué a Buenos Aires, tenía un cartoncito y tenía pegado el lote. Tenía pegado un número que hacía referencia al lote.
y empecé a escribir ese número. Y me refirió a la vacuna y dónde estaba ese lote dando vueltas, ¿entendés? Me Ah, decía qué Estados bueno. Unidos, Texas, no sé cuánto, y dije, pero mirá cómo lo siguen a los medicamentos. Sí, porque en todas partes puede haber errores o puede haber falsificaciones o puede haber lotes que el mismo laboratorio denuncie por temas de calidad como un lote que debería dejar de comercializarse, y si no se accede rápido a esa información se puede cometer algún tipo de error en su colocación que genera algún tipo de daño. Sí, igual esto que mencionás, es importante pensar que Argentina fue el primer país en Latinoamérica y el segundo en el mundo en tener trazabilidad con este nivel de detalle. Lamentablemente, por falta de inversión, luego no avanzó. Recién este año salió una nueva disposición de ANMAT de trazabilidad que colocaba nuevas drogas, entre ellas al fentanilo, como droga trazable por serie, por lo que pasó, y al cannabis medicinal, porque el cannabis por uso medicinal era algo que ANMAT no tenía dentro del mundo de los medicamentos, y ahora hay algún tipo de forma farmacéutica que ANMAT reconoce como producto farmacéutico y exige trazar. Mario, bueno, primero, gracias por toda la exposición. La verdad que fue súper interesante y dinámico. Me deja pensando un montón de cosas, pero quería consultarte, ¿en qué año se inició el proceso de trazabilidad en Argentina? Que eso no sé si no lo escuché yo. Sí, Em, el ministerio lo empezó a exigir en el 2010, 2011, y la primer disposición de ANMAT salió a continuación en el 2011, 2012, bien, donde exigía que primero los laboratorios, las distribuidoras y los operadores logísticos comenzaran la trazabilidad en los primeros 6 meses y luego la siguieran las droguerías, las farmacias y los hospitales. Sí, y después Alejandra. Ah, perdón. Sí, no, sí. me quedé pensando una cosita más. Todos estos casos de alteración o de, de Adulteración de productos. contrabando, ¿no? De medicamento, que Ujú. vos diste varias opciones, varias distinciones, se dieron antes del proceso de trazabilidad. O sea, con la herramienta de trazabilidad no podría pasar eso, o bueno, hay un margen de error en el error humano. Y Hay, lo del muy bueno, fentanilo, ¿por qué no estaba incluido dentro de la trazabilidad? muy bueno el punto, Julieta. La verdad que la trazabilidad debería ser el último eslabón, la última barrera para que no llegue al paciente. En realidad, con el fentanilo no fue un problema de trazabilidad, sino fue un problema de fabricación, de contaminación en la fabricación y falta de controles en el proceso de elaboración. ¿Qué hubiese ayudado la trazabilidad a que no llegue al paciente? Y si llegaba a los hospitales, saber en qué hospital estaba. Y si llegaba al paciente, saber a qué paciente se le había administrado. ¿Por qué? Porque el ANMAT te dice, vos como hospital no debés cargar en el Sistema Nacional de Trazabilidad el nombre del paciente al que le diste el medicamento, pero lo tenés que tener a resguardo, porque si hay un problema de trazabilidad tenemos que llegar a la casa del paciente para tomar las medidas pertinentes y salvarle la vida. Ajá. Pero no era un producto alcanzado por serie, lamentablemente. Y entonces había un lote, sabía que el lote se había vendido. Y ahí, lamentablemente, hubieron fallas. La verdad que tenemos un tema de sábana corta. Entonces, cuando ANMAT exige mucho, la industria de comercialización se resiente, pero si no exige mucho, pasa esto. Entonces, esto no es una excusa y con esto no quiero excusar las responsabilidades que le caben a todas las partes, ¿sí? Porque acá hubo un error, hay que asumirlo y hay que subsanarlo. No, no basta más, no sirve la disculpa. Uy, Ajá. pero yo quería hacerlo de esta manera. No, listo, ya está, hay que mejorarlo, no hay otra. Y Pero en esos eslabones estaba ADMAT también, ¿no? lamentablemente en estos eslabones estaban mal. Lamentablemente el equipo de trazabilidad de ANMAT, la referente que estaba a cargo, ya no está más en ANMAT, ya hay un equipo nuevo
y ya hay una nueva dinámica. Y créanme que nosotros venimos hablando de esto, somos como la gota que horada la piedra, venimos hablando de esto de aquella época, porque la verdad es que nosotros venimos hablando de trazabilidad. A mí me tocó eh, juntarme por primera vez con la autoridad sanitaria en el 2005 y hasta el 2011 no hubo trazabilidad por serie. Entonces, es un trabajo, pero ¿qué es más importante? No cuando lo hace un outsider como yo de la salud, es más importante cuando lo hacen los miembros del equipo de salud. Siempre le digo yo a los farmacéuticos, ustedes tienen que levantar la voz, ustedes tienen que reclamar. Ustedes saben que en la ley nomina como responsable, si hay un laboratorio que hace un producto mal, el dueño del laboratorio no va preso, va preso el farmacéutico. Mm. Y la ley va contra todos sus bienes. Entonces, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, todos deben estar muy atentos a hacer que sus compañías cumplan con las reglamentaciones y las leyes de seguridad del paciente. Bien, acá tenemos dos personas, Alejandra Merino y después viene Romina, que levantaron la mano. Ok. Sí, excelente, Mario, la charla, muy completa. Yo como licenciada en instrumentación quirúrgica, creo que esto es sumamente importante para el área quirúrgica. Yo veo ahí todavía que ANMAT tiene un déficit con lo que son implantes, porque hoy todavía muchos implantes vienen a granel y al venir a granel, se pierde esto de la trazabilidad de ese implante, ¿sí? Nos pasa mucho con materiales como tornillos, placas, o algún otro tipo de insumo que realmente es preocupante para nosotros porque en realidad obtenemos lo que es el certificado de ese implante a posteriori porque no viene envasado previamente y nos da mucha inseguridad todavía. Pero el resto de los insumos creo que sí, me parece que tenemos que trabajar fuerte en poder también incorporarnos a este sistema de trazabilidad y coincido con vos en que yo trabajo en el gobierno de la ciudad, que tenemos ese déficit de que nosotros le ponemos un nuevo código a los productos y esto hace que muchas veces se pierda esa cadena de trazabilidad en ese insumo. Sí, Alejandra, lo que decís vos es totalmente cierto. Yo me he reunido con varias empresas, inclusive con la Cámara de Fabricantes, y siempre el tema es los costos. Te dicen, no, desde el costo no es viable, porque, porque si yo tengo que cada tornillo, cada placa, la tengo que esterilizar, y envasar y etiquetar, el costo del producto sería muy alto, que ya de por sí es alto. Entonces, ellos con ese mensaje llegan a la autoridad sanitaria y hacen algún lobby. Vos sabés que, todos ustedes saben que el ANMAT está dividido en tres áreas. El INAL de alimentos y bebidas, el INAME para la industria farmacéutica, productos farmacéuticos, y el Instituto Nacional de Tecnología Médica. Bueno, no todas las áreas te reciben de la misma manera. El trabajo que hemos hecho con el Instituto Nacional de Tecnología Médica, lamentablemente ellos no son muy afines a la trazabilidad. Si bien hay 9 productos que son, 9 tipos de productos que están alcanzados por la disposición, creo que es la 2303 del 2014, que obliga a la traza, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, de columna, prótesis mamaria y externa, etcétera. Bueno, si bien hay una serie de productos que están alcanzados, las resistencias son muchas y cada vez que hablamos con ellos no les importa, no les interesa el tema. No creo que sea por desidia, será porque tendrán muchas presiones de la industria, serán porque creerán que realmente no hay casos graves como con el mundo farmacéutico, pero la verdad es que estafas al Estado por PAMI, por ejemplo, que pagaba una cadera
traída de Alemania con la mejor calidad para un anciano, y después se daban cuenta que le habían puesto al anciano otra cadera que trajo el cirujano. ¿Por qué? Porque se quedó con la cadera importada y le puso una descartable o usada, sacada de un paciente que falleció. Se empezó a dar cuenta de esto y dijo, no puede ser, yo estoy pagando, cubriendo para que esa cadera tenga el menor nivel de rechazo, y a alguien se le ocurre en el hospital decir, pero esta persona tiene 98 años, ¿cuánto más le va a quedar? ¿Qué le voy a poner una cadera de titanio traída de Alemania? Si con una, yo qué sé, y si le sale algún tipo de reacción o rechazo, es porque es vieja la persona, es porque es un anciano. Y ya está, y lo arreglaban así. Créanme que esto que parece mentira, esto pasaba. Por eso la disposición hace responsable al director médico y de ese hospital, y hace responsable al médico que coloca la prótesis para que esto no suceda. Entonces, esto fue por una presión muy alta de PAMI y de otras obras sociales que decían, no puede ser que yo pague por la mejor calidad y después le pongan cualquier cosa. Bueno, lamentablemente este tipo de cosas suceden. Tal cual. Sí, sí, sí. Yo creo que no se dan cuenta lo grave que es esto, porque los tornillos van y vienen de mesa en mesa, de paciente en paciente, se reutilizan o se reesterilizan en muchos casos, y esto seguramente está causando, aunque no lo tenemos por ahí plasmado en datos Estadístico. puntuales, en complicaciones e infecciones a posteriori de nuestros pacientes. Y esto me parece que no lo están viendo en este momento, y seguramente hay un lobby importante de algunas empresas. Bueno, ahí ustedes como asociación, donde se agrupan, deberían hacer llegar este mensaje de guarda, que acá hay un problema, ¿no? Porque además, después el Estado es el que tiene costos para pagar la atención de ese paciente que tuvo un daño. Bien, ahí Romina también iba a decir. Sí, yo le quería hacer una consulta cuando mencionó la cantidad de medicamentos truchos que se comercializan por internet. Me llama mucho la atención, a mí constantemente me está apareciendo propaganda de Mercado Libre promocionando que tengo un porcentaje de descuento para lo que son medicamentos de venta libre. Yo lo que veo es que no hay suficiente concientización para la población, no hay un mensaje para la población en donde diga, bueno, ustedes pueden corroborar si ese medicamento es realmente trucho o no. Y nos pasó que tuvimos una clase, yo soy estudiante de la licenciatura, nos pasó que tuvimos una clase en donde nos explicaban todo el tema de trazabilidad, y la verdad es que la mayoría no sabemos dónde hacer denuncias si el medicamento es trucho. Mucha gente no lo sabe, no sabe incluso con un alimento. El alimento vino en mal estado y no solo es el reclamo a la fábrica, es una denuncia a la ANMAT, y todo eso, la gente no está informada de eso. Sí, Romina, lo que decís es cierto, sí. El lugar es el ANMAT, pero hay gente que va y hace una denuncia no sé, en la agencia del consumidor, y si queda ahí, no sé si llega al ministerio la información del problema. No sé cómo es la dinámica para decir, che, hay problema con alimentos o con medicamentos por incumplimiento de compromiso del fabricante o por falsificación, que es mucho más grave. No sé el lugar Parte genuino, pero o sea, que el mismo consumidor detecte una falla en el producto, eso es parte de la trazabilidad también, imagino. Entonces, sí. creo que es importantísimo concientizar a la gente e informarle dónde hacer una denuncia pertinente, o incluso si tiene dudas, dónde consultarlo, porque no hay un acceso. Si bien sabemos, ahora yo sé todos los códigos, justo estaba haciendo unas manualidades con unas cajitas de suturas. A medida que
haciendo todos los códigos los iba encontrando. Yo ahora voy a agarrar un medicamento que le doy a mis hijas y lo voy a ver, a partir de ahora yo lo voy a chequear, porque uno tiene esas dudas. Si bien no los compro de manera, a través de la internet, los compro en farmacias, uno queda con esa duda. Bueno, Entonces, Romina, ahí te quiero dar también otro dato. sí, Yo dije, no quiero demonizar a los canales de venta electrónico como Mercado Libre. Mercado Libre para vender debería tener, yo supongo, no lo sé, lo desconozco, debería tener acordado con ANMAT un proceso de control. Pero ese proceso de control, como decís vos, debería estar informado el consumidor para decir, comprá en los canales de venta de Internet que cumplan con estos requerimientos. Y si tenés alguna duda, ingresá a tal lugar y verificá el producto o verificá el vendedor. Eso es lo que debería poder hacerse. ¿Es difícil de hacer? No, la verdad que no. Pero también, por otro lado, te digo, Romina, el ANMAT cada día tiene menos gente. Eh, las agencias de control cada día están reducidas porque hay un criterio, y no es secreto para nadie, que esta administración central del país habla de una reducción de los controles para agilizar el comercio. Que por un lado está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado qué es lo que, dejas de controlar, qué grises empezás a dejar para que alguien vea el gris y en este país, lamentablemente, delinca. Pero bueno, ahí se me acaban las respuestas, simplemente hacer recomendaciones. muchas Yo gracias. tengo una pregunta más, no sé si hay alguien, porque yo ya pregunté, no sé si hay alguien más que quiere hacer otra pregunta, así no ocupamos el tiempo, no ocupo todo el tiempo. Va, por ahora no hay nadie con levantado la mano. Bueno, no, dos cosas que me quedé pensando es, Argentina dijiste que fue el segundo país que inició este proceso de trazabilidad. Me llamó la atención de que no hubiera, como siempre, en general en estándares, Europa o Estados Unidos son los que primero inician estos procesos. Bueno, eso si tenías algún comentario. Y ustedes Sí, como ONG son los que indican el número para cada uno de estos productos, o sea, como que la ok. organización para eso, ¿entendí bien? Sí, empiezo por la segunda. Sí. GS1 es una organización mundial sin fines de lucro que está en 112 países con oficinas físicas. En cada uno de los países estas oficinas funcionan de la misma manera, o son ONG o, como en Cuba o en China, dependen del Estado, ¿sí? De la Cámara de Comercio de ese país. Nosotros, por ejemplo, nos fondamos, nuestra forma de fondeo es por lo que paga cada empresa que hace uso de las herramientas. Perdón, parece que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, no sé si, ahí está. Genial. Decía que nosotros la forma de fondearnos es a través de las empresas que hacen uso del estándar. Cuando una empresa quiere tener un código para su producto, se inscribe a GC1 y dependiendo de la cantidad de códigos o del tamaño de la empresa, nosotros le cobramos un fee anual. Con ese fee, nosotros pagamos la estructura y sostenemos el equipo de desarrollo de los estándares. Y es como un club de usuarios, porque son todos nuestros asociados y tenemos una comisión directiva que nos aprueban los proyectos para trabajar en las diferentes industrias. Así es como trabaja GS1, pero correctamente somos una ONG, una organización sin fines de lucro, porque no tiene un dueño que retire capital o ganancias de esto, sino que todo se reinvierte en el sistema. Y Perdón, no ahí lucramos. voy a aprovechar para comentar muy brevemente por esto que acabas de decir, que con el Centro PYME estamos avanzando ahora en un convenio específico para poder tener unas fee diferenciales para las pymes que sean de nuestra red, digamos, de la universidad. Entonces ahí estamos trabajando para esas fee y para también los accesos a las capacitaciones y demás, ¿no? Que nos parecía interesante acercar. No, paso ese chivo nada más. Excelente, excelente. Y a la otra pregunta, ¿por qué Argentina fue el segundo y Turquía fue el primero? Porque Turquía y Argentina tenían los mismos problemas. Teníamos más problemas que los europeos.
Los europeos tenían una traza. A ver, trazabilidad siempre existió, no nos equivoquemos. Una cosa es tener productos con lote y otra cosa es tener que cada estuche que se venda tengas que saber si es original o falso. Ambas cosas son trazabilidad, pero una cosa es la trazabilidad por serie, tan cuidada por la cantidad de falsificación o estafas al Estado, y otra cosa es porque ante una eventualidad de un problema quieras saber ese lote dónde está. Europa no tenía esta gravedad de problemas. Cuando Europa se preocupó por la trazabilidad, se preocupó por otra cosa diferente. ¿Por qué se preocupó? Se los cuento como dato general. Porque Francia fabricaba productos, hacía un acuerdo con Albania y le vendía a Albania por su ingreso per cápita a un precio muy barato, y en vez de consumirlo Albania, lo revendía más caro a Inglaterra. Y entonces dijeron, no, no puede ser que mi producto termine siendo vendido con destino de consumo a Albania, termine vendido con consumo en Inglaterra, a quien yo también le vendo a más precio y me deja de comprar porque le compra a Albania mi producto más barato. Entonces, ellos cuando comenzaron con la trazabilidad empezaron con un tema comercial y no tienen la trazabilidad de Argentina de eslabón por eslabón. Tienen una trazabilidad que es el comienzo de la cadena, que es el laboratorio, y el lugar donde se administra o se comercializa el producto. O sea, todos los eslabones del medio no están obligados a informar. Esas, Es digamos, son otros las motivos, diferencias. dieron origen a otros motivos. Exactamente, otros motivos. Ok. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Clary, ¿vos querés comentar algo más? Si no, vamos finalizando. No, quería ver a Ale qué dice, que es nuestra profesora de acondicionamiento de dispositivos de última generación, que es toda esta cuestión de mezclas de plásticos, polímeros, metal y todo lo que va a esterilizarse y cómo se hace la trazabilidad, ida y vuelta de la esterilización. Así que Ale, contanos un poquito No, qué opinas, a ver, cómo es el más o menos cierre. lo que decía, me pareció excelente en la charla de hoy. Me parece que como profesionales de la salud deberíamos todos profundizar en este tema, interiorizarnos más. Creo ahí que tenemos que saber mejor comunicarnos con los canales correspondientes. La ANMAT tiene canales. Nosotros, al menos en mi hospital, y yo a través de mi jefe de farmacia, hemos comunicado en algún momento algunas alteraciones en algún producto que hemos detectado. Y me parece importante que los estudiantes del departamento sepan que tienen estas posibilidades de comunicarse. También como usuaria veo con preocupación lo de que decía recién sobre los canales de venta hoy, que son muchos en muchos productos, y esto genera cierta inseguridad en ese tipo de productos y cómo se comercializan. ¿Sí? Me parece que es algo que sí, de alguna forma se debe abocar, y entiendo que hoy hay otro tipo de políticas, pero que al menos en el tema salud, creería que es el que nos reúne hoy, deberían no ser tan laxos, ¿sí? Y, y, Para generar mayor seguridad. y Alejandra, vos tanto en tu rol en el hospital o en tu trabajo en el Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires, lo que necesites de GC1 o de mí, por supuesto, contá con nosotros para seguir esta charla y ver si hay algo en lo que podamos ayudar, cooperar, lo que sea, y hago extensible esto a cualquiera de los que están participando hoy, que crean que podamos hacerle de utilidad. Por supuesto, estamos disponibles para eso. Muchísimas gracias. Sí, ya me pasé los datos del QR para poder ver si nos podemos contactar y trabajar en alguno de estos temas. Excelente. Muy bien.
Bueno, ahí también en el chat recibimos muchos comentarios de excelente charla, muy útil, muy clara. Bueno, muchas gracias. Bueno, también ahí Teresa suma que, bueno, en su institución se ocupa muy poco de la trazabilidad, que es un tema a trabajar, bueno, el cambio cultural, la necesidad. Así que bueno, ahí acá como muchos agradecimientos también y volvemos a también, Mario, agradecer tu disponibilidad. Nos quedamos más tiempo porque había interés y comentarios, así que... bueno, si les parece, vamos cerrando y quedamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia en escuchar estas cosas de las que charlo. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, y después nos Muchas pasás la gracias a vos, Mario. presentación y la circulamos. Ujú. Sí, sí, excelente. Bien, gracias y saludos. Gracias, Clary, y a todo el equipo de salud. Y a Amalia también Gracias. Adiós. Hasta luego. por el trabajo. Chao. Adiós.